Buenos días, buenas tardes a todos. Aquí les habla Irene Alfaro, directora de Downstream de Arpel. Vamos a dar comienzo al webinar de lanzamiento del estudio Perspectivas del sector refinación en el marco de las transiciones energéticas. Antes de comenzar, permítanme informarles algunos aspectos logísticos importantes para el desarrollo exitoso del evento. Vamos a contar con interpretación simultánea español-inglés, inglés-español. Por medio del comando en el menú inferior derecho de su pantalla pueden seleccionar el idioma de preferencia. Los invitamos a plantear preguntas a los panelistas utilizando el botón correspondiente, también incluido en el menú inferior de su pantalla. Las iremos contestando al final del webinar en la medida que el tiempo nos lo permita. Y el tercer y último aviso es que vamos a grabar la sesión a los efectos de compartirla luego a través de nuestras redes con quienes no pudieron estar presentes hoy. Ahora le cederé la palabra a Miguel Moyano, nuestro secretario ejecutivo interino de Arpel, quien realizará la introducción institucional del evento. Adelante, Miguel. Gracias, Irene. Buenas tardes, buenos días a todos. Un placer estar con ustedes en este seminario, en este webinar, de un tema de tanta importancia y tanta relevancia para nuestra industria. Arpel, una vez más, con el apoyo de sus empresas y grupos de interés como Arthur de Little y IHS Markit, que nos han estado apoyando en este emprendimiento, está haciendo una mirada de muy largo plazo en un sector que a veces no es el considerado como el de mayor inversión, pero sí el que más se acerca a los consumidores por sus productos, que es toda la parte de refinación. En el año 96, el Banco Mundial le pidió a Arpel apoyo para trabajar en un proyecto de eliminación de plomo de refinación, de plomo en las gasolinas para el año 2005. Un año después, en el 97, se hizo un trabajo con el Banco Mundial y con OLADE para trabajar en el futuro de lo que sería una armonización de especificaciones en América Latina y el Caribe. Y 3 años después, Arpel hizo un estudio que se llama justamente Desarrollo del sector de refinación, y que lo que hacía era, en el contexto de esas nuevas especificaciones que se estaban solicitando por parte de los fabricantes de automóviles, ver cuáles eran las necesidades de conversión y de inversiones que iban a tener que hacer nuestra industria. Pasaron 20 años de eso y ahora estamos en un contexto mucho más difícil, en el cual seguimos teniendo que hablar con otros grupos de interés. La calidad de los combustibles ya es un problema menor o resuelto. El tema son las emisiones y a la vez la eficiencia. Todo esto, Arpel lo ha encarado a través de este estudio, que estoy seguro de que este es un lanzamiento de un estudio que va a seguir siendo referencia por muchos años por delante, aunque las cosas suceden más rápido ahora, pero va a seguir siendo una referencia para todos aquellos que estén vinculados al sector. Así que es un honor para mí hacer esta introducción al webinar, agradecerle a todos los panelistas de nuestras empresas socias y no socias que están participando de este evento con sus conocimientos, y les deseo a todos un éxito en este webinar. Mucha suerte y feliz fin de año, si no los veo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, el estudio que presentaremos hoy se enmarca dentro del lineamiento estratégico de Arpel sobre transiciones energéticas. El objetivo del estudio, iniciado en mayo de este año, fue analizar escenarios para el sector refinación en América Latina y el Caribe como consecuencia de los procesos de transiciones energéticas. Su desarrollo lo realizamos en conjunto con Daniel Monzón, socio de Arthur de Little, y Felipe Pérez, director consultor de mercados Midstream y Downstream, Energy Latin American Downstream Strategies de IHS Markit. Y contó también con el apoyo invaluable de diversos profesionales de varias empresas de la región.
a quienes voy a nombrar: Yamila Hanna y Ventura Croce de ANCAP, Pablo Calle de Petroecuador, Daniel Chiafone de Pan American Energy, Alejandro Vallarta de Petroperú, Diego Agrelo de YPF, Irenaldo Pérez Cardoso y Dayana María Beira de CUPET, y Kim Lemers y Daniel Busropan de Statsoli. Ahora le cederé la palabra a Felipe Pérez, Daniel Monzón y Ricardo Bullati, nuestro gerente de proyectos del Downstream, quienes realizarán la presentación detallada del estudio. Adelante. Irene. Andrés, si podemos empezar. Muy bien, adelante. Ok, pues muy buenos días, buenas tardes a los participantes, a Arpel, dar las gracias, un gusto participar y colaborar con mi amigo Daniel de Arte del Libro, pero todos hemos hecho un trabajo, un gran esfuerzo ya por muchos meses y esperamos que haya información suficiente para por lo menos tener puntos de discusión, ayudar el sector en la región con las perspectivas que pueden tener el sector específico de refinación con lo que es la transición energética. Y la primera pregunta, ¿no?, que pensamos en elaborar el reporte y las discusiones, ¿por qué? El porqué de la transición energética, ¿no? Si sabemos dónde ya llegamos con el petróleo, con otras fuentes de energía, ¿por qué hay que transicionar hacia otros tipos de energía, ¿no? Y la cuestión es puramente el calentamiento global que estamos experimentando, y sabemos que los estudios y la evidencia técnica científica lleva a la concentración de emisiones de CO2 en la atmósfera. ¿Okay? Entonces, ese calentamiento global traerá consecuencias, ¿no?, para la sobrevivencia humana, las actividades humanas en el planeta, ¿no?, y que tenemos que entender de dónde es la raíz de este problema. La próxima, Andrés. Y basado en eso, ¿no?, cuando empezamos a buscar dónde está, ¿no?, esta fuente de las emisiones, ¿no?, en los diferentes sectores de las actividades humanas, ¿no?, grande parte de estas emisiones causadas por las actividades humanas vienen del sector energía, no solo para movernos con nuestros carros, pero para mover nuestra industria, a transformar sectores, de toda la necesidad que tenemos de energía, ¿no?, para el bienestar de nosotros, tiene una huella, ¿no?, de CO2 que es importante entender. Y buena parte de estas emisiones, van a ver durante las discusiones, está muy relacionada con el sector de transporte. Y cuando pensamos en transporte, pensamos en nuestros carros, los camiones que transportan mercancías dentro de un país, ¿no?, el avión que nos lleva a hacer negocios y a viajar. Entonces, entender esas consecuencias que van a tener para el sector durante la transición energética va a ser el punto de discusión durante esta presentación. Adelante, Andrés. Daniel. Sí, no, gracias, Felipe. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar. El grupo de trabajo está, digamos, ha elaborado un informe que tiene otro formato y que va a ser publicado muy a la brevedad. Aquí lo que les voy a contar yo es algunas reflexiones solamente, que además servirá como abreboca para la discusión que vamos a tener con los refinadores dentro de 30 minutos. Primero, aquí el punto de partida. La industria de refinación en la región ya parte al día de hoy con algunos desafíos existentes, algunos de ellos históricos. La región, pese a tener materias primas regionales,
la capacidad de refinación en la región no consigue con su capacidad de procesamiento satisfacer la demanda de la región, que aún es creciente, ni en volumen ni en calidad. Sabemos que la región es exportadora de crudos y que es importadora de productos de alta calidad y exportadora de productos de baja calidad. La capacidad de refinación es heterogénea en escala y en calidad. Hay refinerías que tienen mayores desafíos respecto a su rentabilidad. Desde el punto de vista de la matriz regional, todavía la matriz tiene un alto porcentaje de hidrocarburos y prácticamente el sector de transporte está dominado por estos productos refinados. La parte positiva, existe un escudo de transporte, hay refinerías que lo aprovechan mejor porque están más lejos de los mercados más fluidos, hay algunas refinerías que están más expuestas por estar prácticamente en el Caribe. Otro desafío histórico que ha tenido el sector en la región son los altos costos de capital y de construcción. Así que en general es una situación que creemos que es desafiante como punto de partida. Y ahora si pasamos, Andrés, te pido al próximo. Bueno, solamente para decir que la región es fuertemente importadora. Esto es en realidad o provee unos costos más altos de suministro para el consumidor. De alguna forma también es una protección porque los primeros combustibles que van a ser reemplazados son los que se importan y no los que se producen. ¿Podemos pasar? Aquí hemos incluido una reflexión de la capacidad de conversión, la capacidad de producción, digamos, de reforming, alquilación y isomerización para calidad de gasolinas o octanaje y capacidad de desulfuración. Aquí lo que podemos ver es que las áreas grises, que son Estados Unidos y Canadá y Europa, tienen porcentajes o capacidades relativas de calidad, tanto de conversión como de calidad, que son bastante mayores que las que tenemos en la región. Y en contraparte o contrasentido, nos encontramos que en la región vamos a tener que cumplir con los combustibles de alta calidad, como lo exigen y ya los producen estos mercados, que son mercados que están en la vanguardia. ¿Podemos seguir, Andrés? Bueno, ahora sí una reflexión sobre cuáles son los drivers o qué es lo que dirige la transición energética y cuáles son los impactos que estamos viendo. Respecto a las causas o los originadores, nos encontramos con regulación sobre las emisiones, que va tanto en refinerías y también sobre los vehículos, regulaciones sobre la eficiencia. El consumidor también tiene diferentes actitudes en cuanto a los motores que utiliza y a la tendencia en electrificación en general, no solamente en el transporte. La evolución de la tecnología, con costos decrecientes para la utilización de fuentes de energía alternativas. Respecto al costo de capital, nuestra reflexión es que el mercado de capitales a nivel global ya ha tomado una decisión. Entonces, los proyectos petroleros o de hidrocarburos tradicionales van a tener una dificultad para acceso o peores condiciones para acceso al capital. Y el otro punto que es, no podemos decir que es originador, sino que es consecuencia de esta transición y sucede en general en tiempos de disrupción o cambios importantes o cambios radicales en la economía o en la sociedad, es que esperamos que converjan los sectores y de repente se nos crucen jugadores entre un segmento y otro, ¿no? Vemos cómo empresas como Volkswagen está haciendo desarrollo o deployment de una red de carga eléctrica de vehículos, un segmento donde nunca pensamos que una automotriz iba a incursionar. Entonces, repito, algo que puede preocupar de alguna forma es que vamos a ver mayor cantidad de cruces de sectores. En cuanto a los impactos, esperamos que la primera reacción sea un menor déficit regional, porque en realidad el estancamiento de la demanda e inversiones limitadas harán que esas importaciones que decíamos hoy, principalmente de diésel y gasolina, cerca de
1 millón de barriles día de cada uno de ellos, o al menos de ese orden, lo primero que suceda es que esos volúmenes se vayan reemplazando cuando estos mercados dejen de crecer. Posiblemente el efecto que vemos más importante no es tanto en volumen, por esto que les decía recién, sino una tendencia de márgenes globales decrecientes o estrechos. Y esto es por la sobreoferta global. Algún grado de estancamiento de la demanda a nivel global y la continua incorporación de capacidad de refinación en el mundo, creemos que va a mantener márgenes estrechos. Posiblemente esta va a ser una característica de la industria a nivel global que tiene impacto en la industria regional. Y la volatilidad, la refinación es un segmento que históricamente ha sido volátil porque diferentes variaciones en la relación entre oferta y demanda produce alta volatilidad. Creemos que esa volatilidad va a ser creciente. Vemos también que van a existir nuevos competidores en el negocio tradicional, y ya lo mencionaba recién, y el otro punto es que va a ser cada vez más difícil mantener y va a ser más costoso mantener la licencia ambiental para operar. Y todo el equilibrio con el medio ambiente, tanto en términos de operaciones, de emisiones, como del producto que producimos, va a tener un costo mayor. Una reflexión aquí que existe un trade-off, ¿no? Porque en realidad las refinerías se tienen que mantener competitivas en términos de configuración, pero por otro lado tienen que cumplir con las exigencias para mantener esa licencia social. Entonces, como decía hoy, el segmento de refinación en la región ya tenía desafíos fuertes y se le suman los desafíos de la transición. Vamos a pasar al próximo. Creo que viene Felipe, ¿puede ser? Sí, tú, Felipe. Gracias, Daniel. Pues sabemos de todos los cambios que existen, los desafíos que los refinadores van a tener, ¿no? Relacionados, como mencionó muy bien Daniel, ¿no? en estos puntos de consideración. Uno que nos afecta directamente, no más, ¿no? que cualquier otro, no solo como individuos, pero el sector de refinación es la cuestión de los cambios en la movilidad, ¿no? Que todos sabemos que es un tema de moda que se discute mucho, pero la relación entre el individuo, ¿no? y una refinería es muy evidente en eso. Y hay tres puntos de consideración. Por supuesto, cada región mundial y la América Latina tendrá diferentes tendencias, pero hay tres consideraciones para contemplar en los cambios, en los efectos de la movilidad, ¿no? de cambios de movilidad. El que más conocemos es, bueno, ¿cuál va a ser el combustible del futuro para movernos, ¿no? En el desplazamiento de la gasolina y el diésel. Vamos a tener un carro eléctrico, vamos a tener hidrógeno. ¿Cuál va a ser, ¿no? el combustible del futuro basado ¿no? en el enfoque de reducir las emisiones? Pero hay dos otros temas que no son necesariamente consecuencias de la transición energética, pero que convergen en cambios, ¿no? que afectan el consumo de energía, ¿no? Lo que vemos es la cuestión de la propiedad del vehículo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a ser dueños del carro, y eso es importante para una región como América Latina, porque no todos tenemos el poder adquisitivo en la región para comprar un carro, mantener el carro, el costo de tener el carro. Entonces, cuando tuvimos la revolución, ¿no? tecnológica de movilidad, ¿no? por el teléfono, los aplicativos de servicios de transporte, eso dio no solo la oportunidad de crear trabajos, pero acceso, ¿no? al sector, ¿no? que no existía antes. Siempre tuvimos taxis, autobuses en la región, pero no con la conveniencia y no con el bajo costo que a veces significa tener estos aplicativos. Entonces, ese es uno de los sectores. Y el otro, un poquito más de vanguardia, que quizás aún no sabemos exactamente a dónde vamos,
si vamos a movernos, si vamos a tener el carro o no, ¿quién va a operar este transporte? ¿Seremos nosotros o será no, en los carros autónomos? Lo cual, y eso hay implicaciones también para el costo de movilidad, que es un factor muy importante a nivel global y muy importante para la región. Entonces, esos 3 puntos serán muy claves para entender cambios que tendrán consecuencias para el sector de refinación en la región. La siguiente, por favor. Hablando un poquito más específico, otra vez, que es la cuestión de qué tipo de carros. Y aquí hablamos de la flota, ¿no? Del parque automotor a nivel global para los carros ligeros, ¿no? Los carros comunes de transporte. En la gráfica de la izquierda lo que ven es la tendencia a nivel global, ¿no? Y vemos, es muy evidente que la gasolina y el diésel se desplazan por los carros eléctricos, los carros híbridos y otros tipos de motores, ¿ok? Entonces, sin duda habrá un cambio. Y no solo eso, a nivel mundial, ¿no? Vemos también que el número de vehículos, ¿no? Por población, no subirá tanto, ¿no? Como se vio en otras décadas, ¿no? La cuestión de tener el carro por las cuestiones que mencioné anteriormente, ¿no? Quizás no sean tan relevantes para las próximas décadas. La relación que nosotros tenemos con el carro, con la movilidad, está cambiando. Pero si ponemos en contraste en la gráfica de la derecha, ¿no? Lo que es América Latina, vemos que la situación no es todo lo que se escucha, ¿no? En los periódicos y en las noticias. Sabemos que la región, como mencioné, el poder adquisitivo, el acceso hacia el carro que sea aún es difícil, ¿no? Y sabemos que aún hay el costo, ¿no? Alto de los carros eléctricos. Entonces, la tendencia de cambio del parque automotor en la región será un poco distinta, un poco más lenta. Pero la realidad es la siguiente, ¿no? Y lo que podemos discutir adelante, ¿no? Con los panelistas es, ¿eso vendrá más rápido o más lento, ¿no? ¿O será que habrá otra alternativa para la región que no sea la tendencia global? Porque el fabricante de auto seguramente querrá reducir sus costos y poder fabricar un carro que sea común y que se pueda vender en todas las regiones, pero hay algo que es siempre particular, ¿no? de cada región en el mundo. Entonces, esas cuestiones, ¿no? serán diferentes para diferentes países, hasta mismo dentro de América Latina. La siguiente. Muy bien, cambiando un poquito de tema, ¿no? Tenemos la foto que tendremos desafíos importantes para la refinación. Empezamos a ver que quizás no estamos dedicados a lo que es el tradicional, ¿no? Producir gasolina, producir el diésel, producir el jet, quizás no sea, ¿no? el futuro. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos o cómo podemos ser la vanguardia, ¿no? para estos cambios? ¿Ok? Y, por supuesto, si tenemos que cambiar algo, ¿no? tenemos que hablar de inversiones. O sea, o nos adaptamos o seamos la vanguardia, pero seguramente habrá cuestiones, ¿no? que serán importantes dentro de estos cambios que la industria sufrirá con la transición energética. Pero como mencionó Daniel, en los desafíos y los drivers de la industria, ¿no? sabemos que los márgenes de refinación, independiente de cuál sean las alternativas y a nivel global, ¿no? por esta transición energética, evidentemente ya no serán las mismas. Entonces, ¿cuáles es, ¿no? estas ventanas de inversión que la región puede considerar? La siguiente. Dividimos en 3 categorías para organizar la discusión con nuestros panelistas, pero las 3 categorías son las operacionales, donde voy a tratar de invertir en sacar el mejor provecho, ser el más eficiente, ser el más competitivo en mi refinería,
¿no? Y aprovechar los años que me quedan de demanda. Quizás esa sea una categoría de inversión. La otra es las estructurales. Entonces, aún como fue mencionado, la región es deficitaria en atender la demanda local, ¿no? Entonces, hay aún cuestiones de conversión, ¿no? De generar productos de mejor calidad. Entonces, ¿qué tipo de inversión podría tener y cuál sería el tiempo de invertir en algo en eso, pero también pensando hacia, ¿no? los impactos de la transición energética? Y el tercero sería la transformacional, que sería decir, bueno, ok, yo quizás veo que la transición energética, la demanda, no seguir haciendo lo mismo ya no va a ser sostenible. Entonces, ¿cómo puedo transformar mi industria? ¿Qué tipo de inversión puedo tener en transformar mi industria para el nuevo futuro? Quizás sea a través de la integración con la petroquímica, vamos a discutir un poquito más adelante, pero también, ¿no? Adaptarse a la nueva realidad. Si alguien no quiere gasolina y dice, pero quieren otro tipo de combustible, ¿no? Y yo estoy en el sector de energía, la empresa, ¿no? de la región está en el sector de energía, ¿no? Puede ser que esa sea una de las opciones de inversión para la industria y seguir adelante con las actividades. La siguiente, por favor. Entonces, si miramos la realidad, si las proyecciones de los márgenes de refinación, ¿no? Y aquí estos márgenes son sin la integración con la petroquímica. Si seguimos enfocados con la industria, ¿no? haciendo combustibles, sabemos que los días de gloria de las márgenes de refinación ya no van a existir. Las tendencias son que cada vez más esos márgenes se estrechen aún más de lo que tenemos hoy en día. ¿Ok? Para darles un poco de contexto, desde enero de 2020, más de 3 millones de barriles día de capacidad de refinación a nivel global están cerrados. ¿Ok? No hay planes de regresar. Muchas refinerías se cerraron por completo, otras refinerías están siendo convertidas para producir biocombustibles, ¿ok? Pero es necesario, ¿no? Sabemos que a nivel global hay una brecha muy grande en lo que va a ser oferta y demanda. Entonces, por eso hay que ajustar y no todos podrán sobrevivir. Pero una vez que se ajusta esta diferencia entre la oferta y la demanda, ¿no? El mercado vuelve a tener algo de positivo, que vemos es este periodo de recuperación de márgenes. Pero pasado eso y cada vez más la velocidad de la transición energética, vemos que ya no va a ser el suficiente, ¿no? Cada vez más este diferencial oferta y demanda seguirá creciendo, ¿no? Y ya la situación a nivel global, como la página será página del pasado del libro de refinación y tendremos que considerar diferentes situaciones. Pero teniendo en cuenta, porque si vamos a invertir, ¿no? El margen nos va a ayudar con el retorno del capital invertido, ¿no? Entonces, no voy a invertir si no puedo recuperar este dinero, es en cualquier negocio. Entonces, hay dentro de este tiempo y ese perfil de márgenes, ¿cuáles serían los tiempos que yo puedo invertir? Entonces, quizás invertir en mejoras operacionales es algo que sea haciendo gasolina, sea haciendo biocombustible, sea haciendo hidrógeno, tendré que ser eficiente, tendré que ser competitivo, ¿no? Tener que reducir mis costos. Quizás la ventana de inversión estructural sea un poco más estrecha, porque si vamos a cambiar solamente lo que tenemos, pero aún enfocados en combustibles tradicionales, este espacio estaría un poco más corto de tiempo, ¿no? Tenemos una ventana un poco más estrecha. Y la parte transformacional puede ser que empecemos hoy o empecemos dentro de 10, 20 años, dependiendo, ¿no? del plan estratégico y las características de cada país en la región. Pero, por supuesto, si tú eres el último a cambiar, quizás tu espacio de mercado no estará garantizado de una manera o de otra. Entonces, estas consideraciones son importantes para los tipos de inversiones que la industria podrá hacer,
no solo para tratar problemas de hoy, pero de otros problemas o desafíos que traen la transición energética. La siguiente. Muy bien. Entonces, una de las tendencias que existe, ¿no?, es cuando miramos la demanda global de productos refinados, pero los productos refinados hacia combustibles y los productos refinados hacia la petroquímica. Es muy interesante la diferencia que existe en el perfil de crecimiento de demanda. Por supuesto, el volumen de la escala de volumen, ¿no?, de productos refinados a combustibles es mucho más grande de lo que es a la petroquímica, pero la petroquímica sigue creciendo. Entonces, una de las opciones que se discutió mucho en los años 90, pero ahora es una realidad mucho más fuerte por la transición energética, es la integración con la petroquímica. Es decir, cómo yo puedo no enfocarme solamente en combustibles, pero la materia prima hacia la petroquímica pasa a ser, ¿no?, el protagonista de mi operación, de mi refinería. Claro que eso tiene que ver cuál es la industria petroquímica en la región. No es algo sencillo dependiendo de la posición logística, ¿no?, de donde está el complejo petroquímico o la refinería. Pero hay situaciones donde se están considerando eso. Y hay otras tendencias en otras regiones que ustedes podrán ya haber visto. Es olvida combustibles por completo y lo pasamos directamente hacia petroquímico, como son algunos casos en el Oriente Medio, en Asia, que es hacer desde el crudo hacia petroquímico, donde el combustible es un subproducto. Entonces son consideraciones que quizás podrían hacer sentido o no para la región. La siguiente. Daniel. Sí. Oh, gracias, Felipe. Nos quedan unos 7 minutos, te diría, a nosotros. Vamos a darle espacio después a los panelistas. Una reflexión de la transformación digital como palanca, sin recorrer el tipo de herramientas que ustedes conocen, que ustedes están utilizando con diferente grado de avance. La reflexión de que esta transformación digital y estas herramientas digitales contribuyen a reducir el punto de equilibrio, a bajar los costos de operaciones para utilizar menos recursos para esas operaciones, tanto en términos de capital, porque sean más largos los ciclos de paradas o menores fallas de alto impacto o menor requerimiento de horas hombre de personal. Y por otro lado, también facilitan el equilibrio con el medio ambiente, con una mayor sustentabilidad, con menor consumo de energéticos, menores emisiones y menor contaminación. Entonces, la transformación digital, nosotros vemos que gran cantidad de las iniciativas que tienen los refineradores de la región atacan las dos cosas, disminución de costo y equilibrio con medio ambiente. Así que podemos seguir. Te paso a ti, Felipe. Gracias, Daniel. Ahí ya empezamos, sabemos de lo que está ocurriendo a nivel global, a nivel regional, pero tenemos que enfocarnos en algo, ¿no? O quizás el status quo puede ser una de las opciones, pero sin duda requiere, y vemos en otras regiones como ejemplo, que acciones son necesarias para adaptarnos, para evoluirnos con los cambios de mercado. Y hemos hecho eso siempre, ¿no?, con cambios de calidad de los combustibles, ¿no?, y ahora con el cambio del perfil de la demanda. Pero, ¿no?, ¿cuál va a ser la acción? Y aquí son provocaciones para la discusión, ¿no? Estaremos enfocados en la parte petroquímica y de químico. Quizás adaptarnos no solamente a procesar el crudo, pero quizás hay materias primas renovables que yo puedo coprocesar en mi refinería. Quizás eso sea una de las opciones, ¿no? ¿Cuál va a ser el tiempo de mis actividades, de mis inversiones, ¿no? Y no solo eso, tenemos la preocupación hoy de las emisiones por el uso del producto que la refinería hace, pero la refinería en sí pasa a ser un punto de enfoque
con respecto a emisiones, ¿no? Y determinadas inversiones, de determinados cambios, ¿no? Operacionales tienen un impacto en eso. Y al final, ¿no? Es ser competitivo, ¿no? Somos parte de la región, es parte de un mercado global donde tenemos que ser óptimos en de la manera como operamos, ¿no? Cómo producimos nuestros combustibles, o sea, el producto que va a ser, ¿no? ¿Y cuál sería entonces el próximo producto? ¿Cuál sería, ¿no? la visión, ¿no? Y la acción de la industria mediante estos cambios que vienen de corrientes de la transición energética? Siguiente. Daniel. Sí, voy yo. Gracias, Felipe. Claro, hay algunas acciones que considero mandatorias, digamos, que son sí o sí. Digamos, aumentar la eficiencia de las operaciones, explorar la combinación y carga de renovables. En paralelo, les presentamos algunas áreas que nos parecen que son de oportunidad, que no son para todos los refinadores, que no son para todos los perfiles de empresas, pero que sí ofrecen oportunidades, que es la cadena de valor de los renovables en sí y de los vehículos eléctricos. Y la cadena petroquímica, los químicos en general, y pensamos que estas son todas oportunidades para ustedes, sea de generación de energía renovable, sea de producción de un hidrógeno verde o al menos no tan gris, participación en toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos. La cadena de valor de vehículos eléctricos tiene solamente una parte pequeña que representa las estaciones de carga que se pueden instalar en las estaciones de servicio. Atrás de eso, upstream de eso, hay muchísimo negocio, muchísimo monto de facturación y dinero. También planteamos como una oportunidad, porque en general cuando existen crisis o tiempos de disrupción, también aparecen o se pueden perseguir y hay más espacio para buscar oportunidades de integración regional de los jugadores, swaps, suministro conjunto, compras conjuntas, cuestiones de ese tipo. Y quizás vamos al último, Andrés. Y algo que de todas formas tienen que hacer ustedes, digamos, o los refinadores en general, es revisar su portafolio. Existen refinerías de pequeña escala en la región y baja conversión que están expuestas ya a mercados volátiles y que creemos que van a estar más expuestas aún en estos periodos de márgenes estrechos. Buena parte, algunas refinerías en el mundo ya han logrado transformarse a plantas de otro tipo. Este es un punto de análisis para las refinerías pequeñas o de baja escala de la región. Y el otro desafío que se plantea, que es para las plantas de biocombustibles de primera generación, principalmente o específicamente las de aceite de palma, que son las que desplazan mayor cantidad de tierra para alimentos. Así que esto es en general algunas acciones mandatorias, algunas áreas de oportunidad que no son para todas las refinerías, y la revisión, están atentos de cuál va a ser el periodo de vigencia de operación hacia el futuro de las refinerías o plantas de biocombustibles que están más comprometidas. Entonces, muchas gracias por la atención. Yo le pasaría, me gustaría que Ricardo Bullati, que ha trabajado todos estos meses con nosotros, si nos puedes dar alguna reflexión, algún punto de vista, y después vamos a la discusión con el panel. Bueno, no sé si me ven, no sé si habilité la cámara. Sí, te vemos bien, Ricardo. Bueno, genial. Bueno, soy Ricardo Bullati, estoy retirado de la industria, he trabajado casi 35 años en refinerías. Y el primer mensaje que le quisiera dar yo creo que quedó claro que estamos en una transición energética por una necesidad de supervivencia de la humanidad. Creo que quedó claro también que hay caminos para la transformación de las refinerías. Los más claros son los de transformarse en petroquímica, biorefinerías, yo diría en productores de hidrógeno, porque es el lugar adecuado, es una instalación industrial donde hay conocimiento. Comenzamos a conocer la nueva tecnología, por ejemplo, de producción de hidrógeno, y lo quemamos en nuestros hornos, pero vamos dominando la tecnología, y si después tenemos que bajar nuestras emisiones, lo usamos para los hidrocrackers, hidroprocesos. O sea, que
hay posibilidades de que ese mismo lugar se transforme en productor de la energía del futuro, ¿no es cierto? Yo creo que eso está todo claro. Yo quería dejarle solamente un mensaje a los nuevos profesionales, porque si van a ver de que esta es una industria que va a desaparecer, digamos, entre comillas, decirle que no, que las refinerías son un centro de conocimiento y que van a ser los protagonistas o uno de los protagonistas de la transformación energética del futuro. Y ese es para mí el último mensaje, porque todo lo demás para mí está dicho. O sea, la alta dirección tiene que estar mirando el futuro como lo hacen, yo sé que lo hacen, todo el mundo tiene escenarios, y debe considerar a las refinerías como un centro de conocimiento que va a ser parte de la transformación energética que nos está pidiendo el mundo. Entonces a los ingenieros jóvenes les digo que es un buen lugar para seguir trabajando y para seguir aportando. Nada más. Excelente, Ricardo. Muchísimas gracias, como siempre. Valoramos mucho en ARPEL tus aportes. Bueno, ahora sí, presentados ya los principales aspectos comprendidos en el estudio, el que, como bien comentó Daniel, vamos a publicar para todos nuestros socios en los próximos días. A continuación entraremos más en detalle y en profundidad respecto a algunos de estos aspectos, dialogando directamente en una mesa redonda que van a moderar Felipe Pérez y Daniel Monzón, y que estará integrada por los principales referentes del sector en la región. Para efectivizar el uso del tiempo, compartiremos sus respectivos currículums junto con los materiales de difusión posteriores al evento. Nuestros integrantes de este diálogo que empezaremos a continuación son los siguientes: José Pastorino, gerente de producción de energéticos en ANCAP, Uruguay; Patricio Farfán, gerente de refinerías en ENAP, Chile; Marcelo Solís Sánchez, gerente de refinación en EP Petroecuador, Ecuador; Daniel Chiafone, gerente ejecutivo de Integrated Supply and Trading en Pan American Energy, Argentina; Ignacio Pablo Millán, gerente ejecutivo de Planeamiento e Innovación en YPF, Argentina; Walter Fabián Canova, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales en Ecopetrol, Colombia; y Alejandro Vago, director de refinación en Raízen, Argentina. Les recuerdo que pueden plantear sus preguntas a los panelistas utilizando el botón correspondiente incluido en el menú inferior de su pantalla. Adelante. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias. Tenemos el honor de facilitar esta discusión. Creo que ahora viene lo importante, pero no se hayan aburrido con el recorrido nuestro de parte del informe. No sé si quieres lanzar tú, Felipe, el primer tema. Vale, gracias, Daniel. Por supuesto, yo creo que el importante es dejar bien claro que el informe es un material que fue hecho con la colaboración de todos. No es una visión del grupo y discusiones que quizás sean comunes o a veces no tan comunes para el grupo. Pero la primera pregunta ¿no? para discutir, empezar con algo más amplio, ¿no? Sería la visión que tienen, ¿no? Y ahí vamos a pasar a los del impacto del tiempo, ¿no? Y la dimensión de la transición energética, ¿no? Y por ejemplo, se nota electrificación en Europa, en Estados Unidos, cambios de refinerías a biocombustibles en algunas partes de Europa, en Estados Unidos, por ejemplo. Pero ¿cuál es la realidad del punto de vista de los que están aquí en América Latina, ¿no? Para este tiempo y la dimensión de la transición energética? Walter, empiezo por ti, por favor. Bueno, gracias Felipe, gracias Daniel y a Ricardo por la introducción, muy buen material y un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. ¿Cómo vemos el tema de la transición energética? Yo creo que, digamos, yo estoy muy alineado con las curvas que se presentaron.
Es cierto que hablando específicamente de Latinoamérica, tenemos que ir preparándonos, pero creo que sin duda Latinoamérica va a ir más atrás de lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en Estados Unidos. Ya nos pasó con lo que es calidad de combustibles. Ustedes saben bien que calidad de combustibles, Europa empezó hace, digamos, algo así como quizás unos 30 años atrás, después Estados Unidos unos 15, 20, y todavía nosotros estamos evolucionando, todavía no hemos llegado a esos niveles. Y yo creo que en transición energética nosotros nos va a resultar algo similar y en línea con las curvas que presentaron. Seguramente vamos a ver a otras zonas donde va a ser más rápido, nosotros vamos a evolucionar un poco más lento en ese sentido, pero creo que tenemos que aprovechar ese tiempo para aprender, porque obviamente la disponibilidad de recursos, tanto humanos como de capital que tienen otras regiones, no la tenemos nosotros. Entonces creo que va a ser clave para nosotros no dormirnos, sino que también comenzar a transitar, lo diría yo, la transición energética. Y seguramente los próximos 10 años van a ser de mucho aprendizaje para nosotros, de poder observar el mercado que está ocurriendo, como se mencionó, en Europa, en Estados Unidos, mismo Asia, que está avanzando también bastante rápido, sobre todo con el tema de vehículos eléctricos, y cómo vamos a ir capitalizando ese aprendizaje nosotros y digamos, poder ser competitivos en esa transición, porque creo que tarde o temprano va a llegar. Es probable que en Latinoamérica sí vayamos un poco más atrás que el resto del mundo, pero no quiere decir que tenemos que quedarnos, sino todo lo contrario, capitalizar ese aprendizaje del resto del mundo para movernos nosotros y prepararnos. Gracias. Sí, muy bien. No por ir de norte a sur, pero quizás le podemos pedir a Marcelo Solís que nos comente de Petroecuador. Sí, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Mucho gusto, Marcelo Solís, gerente de refinación de Petroecuador. Bueno, ¿qué les podemos comentar por acá? Conforme también, bueno, vimos las gráficas, las curvas muy interesantes que nos presentaron. Bueno, nuestro país actualmente tiene un déficit importante en su producción de derivados. Dependemos mucho de los mercados internacionales, de las importaciones. Sin embargo, de ello, bueno, se está gestando justamente ahora podríamos decir, una verdadera revolución en tema de inversiones acá en el país. Las políticas del nuevo gobierno han venido a brindar un panorama bastante alentador. Por ejemplo, el riesgo país nuestro, desde la posición del nuevo gobierno, se redujo de manera muy, muy importante. Se han emitido políticas, se han emitido decretos ejecutivos que vienen a encaminar bastante bien este tema de la transición energética. Y bueno, esto creo que no solo se queda en el ámbito de la refinación o de la industria hidrocarburífera, sino también trasciende al área de la energía principalmente, ¿no? de la generación eléctrica. Hay muchos proyectos que se están gestando ya acá en el país en el tema de generación eléctrica. Se están ya desarrollando, bueno, iniciando los primeros pasos tendientes a mejorar el parque de generación eólica, también generación solar. Y bueno, esto también viene de la mano con un plan de desplazamiento de la movilidad. Buscar que la movilidad o el transporte público masivo sea principalmente eléctrico, ¿no? Esto obviamente nos va a ir incidiendo en este déficit que tenemos ahorita de derivados. Bueno, como bien lo mencionaba en la presentación, al tener una brecha tan grande y bueno, y al ser la tendencia a la disminución de la demanda de combustibles fósiles, creo que bueno, esa brecha nos da como que un rango de acción, ¿no? Nos da un tiempo como para poder irnos encaminando mejor a temas como los que veíamos, temas como la integración a la industria petroquímica. Y bueno, también que les puedo mencionar, tenemos también nosotros como Petroecuador la disposición o el mandato de salir a cotizar en mercados internacionales. Esto nos exige ir hacia las mejores prácticas corporativas. Y, por ejemplo, dentro de este contexto, estamos obligados a generar una política y un plan de descarbonización y de transformación digital. Entonces, justamente en el mes de septiembre se generó acá un comité
de descarbonización y en el mes de noviembre un comité para transformación digital. Estos comités se encuentran trabajando, tienen 90 días para estructurar esta política y estos planes. Entonces, estamos encaminados en este sentido. Creo que, como les mencionaba, las nuevas políticas del gobierno vienen bastante bien alineadas con esta nueva tendencia. Muy bien, gracias Marcelo. Y un punto interesante, ¿no? que puede ser, como mencionó Daniel al principio de la discusión, ¿no? La transición energética quizás sea algo como una oportunidad regional para reducir la dependencia e importaciones, ¿no? Y ahí me paso la palabra a Patricio Farfán, ¿no? de INAP en Chile. Sabemos que Chile importa prácticamente todo su crudo, su petróleo, pero es un país que tiene sus planes, ¿no? Muy específicos dentro de la transición energética. Entonces, dentro de esta pregunta, ¿no? De cuánto viene, a qué escala, cuál es la posición de ustedes dentro de estos cambios, ¿no? para la industria, para el sector. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes nuevamente y compartir con este prestigioso panel también. Sí, mira, efectivamente yo puedo estar de acuerdo con Walter, digamos, también comparto su visión respecto a lo que se espera para la región también. Respecto al país, efectivamente creo que vamos bastante bien encaminados. Hay un proceso regulatorio que el mismo gobierno ha impuesto respecto a tanto que ponen restricciones también a la industria, digamos, entre ellas la del petróleo también, la refinación, respecto a los temas ambientales y regulatorios, bastante exigentes, y también a la calidad de los combustibles. Entonces, yo creo que en ese sentido vamos bien encaminados. También como país se está avanzando fuertemente, hay un plan bien exigente en menos de 5 años también de eliminar justamente las fuentes de generación eléctrica con carbón, o sea, la descarbonización ya no es realidad. Pero ahí yo creo que el llamado y el ejemplo donde podemos aportar nosotros también a ustedes, es decir, que hay que ser prudentes, digamos, porque efectivamente a veces la velocidad o las ganas de ir en hacernos más verdes es más rápida, más rápido que la tecnología de transformación de los procesos, ¿sí? Y también el aprendizaje de las personas, digamos. Y nosotros vemos con preocupación porque a lo mejor la regulación es mucho más exigente que el cambio tecnológico detrás de ello. Y quizás ahí está el llamado de la industria de refinación a convocar justamente a estos entes más bien políticos o gubernamentales para ser prudentes en el cambio. Hoy día vemos como país que estamos complicados un poco y no tan rápido en descarbonización porque las plantas que reemplazan a estas no van a estar antes que ellas, digamos. Entonces, como que hay una competencia y todos entendemos eso, todos los refineros, todos entendemos que tenemos que ir para allá, no tenemos que cegarnos porque para allá va el mundo, pero también ser prudente en la velocidad que estos cambios llevan, digamos. No es barato. Nosotros también estamos muy incipientemente trabajando en hidrógeno verde. Yo creo que Chile tiene, como país, tiene un potencial bastante bueno por los costos que involucra y por su potencial de generación de hidrógeno verde, principalmente en la zona austral. Y ahí hace poco celebramos también un acuerdo con Total respecto a la exploración y al diseño, de nuevas tecnologías o de implementación de hidrógeno verde. Nosotros creemos también que ese podría ser el combustible del futuro, pero también hemos sido bien prudentes en los tiempos y en los compromisos que podemos optar como compañía respecto a este punto. Si más bien está orientado a hacer plantas pilotos, pero no grandes proyectos, porque efectivamente tiene que ir de la mano con el crecimiento del país, digamos. Yo creo que hoy día como región también, y esta es una opinión muy personal también, yo creo que existen otros problemas que no solamente son los medioambientales, sino también son los sociales, sabemos el contexto que está viviendo Chile, y que tienen quizás otras prioridades, digamos. Y quizás ese trade-off hace un poco mover a la gente respecto a cuáles son los temas prioritarios para el país y para la región en general. Entonces, yo creo que no podemos, en resumen, taparnos los ojos y pensar que la transición energética no va a venir, porque va a venir y es un hecho y una realidad, pero tenemos que ser bien prudentes y con los pies bien puestos en la tierra y tener las agallas para poder decir, ¿sabes qué? Estos son los tiempos a los cuales me puedo comprometer y los tiempos que como país también nos podemos comprometer. Y yo creo que ese es mi mensaje y en eso estamos trabajando como compañía.
Y quizás, Felipe, nos vamos a guardar el tema este que dice, ¿no? Que dice Patricio, que es muy interesante, el de la prudencia y que a veces la regulación va más rápido que la tecnología y la economía de lo que reemplaza. Pero nos guardamos ese temita y si te parece seguimos con la ronda preguntándole a los diferentes refinadores cómo ven el timing, ¿no? Del impacto y la dimensión del impacto y qué impacto van a sentir. ¿Te parece, Felipe? Excelente, adelante. José Pasquino, vamos por ti. Ahí seguimos un poquito más al cono sur y... Muy bien. Seguimos con los refinadores que dependemos de importar todo el crudo. Como saben, Uruguay no tenemos petróleo. Todo el petróleo lo refinamos en ANCAP, única refinería. Bueno, la situación de Uruguay, así, eso mismo ya lo hace un poco especial. Somos un país chico, la empresa es del Estado, pero en lo que es transición energética yo creo que Uruguay ya ha recorrido un camino interesante, ¿no? Hoy en día es líder en Latinoamérica en lo que es generación de energía eléctrica renovable, valores superiores al 90%. Entonces, en ese sentido hay un recorrido muy, muy importante. Se han dado incentivos para que el auto eléctrico y el híbrido puedan ser más accesibles, descuentos impositivos, es parte de la política para fomentar la inclusión del auto eléctrico y también no solo a nivel de paseo, sino también utilitarios y buses. Entonces hay una política a nivel de país de fomento del vehículo eléctrico, y bien, por ahora no vemos un desplazamiento significativo de la demanda. ¿Cómo nos hemos preparado nosotros? Hemos trabajado bastante en calidad. Entendíamos que la forma de defender a una refinería pequeña, con una escala pequeña, con una complejidad media, es, para empezar, calidad de producto. Tenemos gasolinas, Euro 5, tenemos 2 diésel, 1 Euro 5, con una participación de mercado pequeña, pero podemos hacer la mayor parte de la demanda, la podemos producir en la propia refinería, fuel menos de 1% de azufre. O sea, los productos de calidad los tenemos y era parte de la estrategia, digamos, de poner barreras legítimas de calidad para, digamos, poder competir. Nuestra gran amenaza en lo inmediato es la competencia con la paridad de importación. Entonces nuestro foco en el corto plazo es la mejora, de la reducción de costos, la generación de mayor valor, darle mayor valor al producto, conseguir mercados. Estamos trabajando para dar materia prima a la industria petroquímica, digamos, es interesante como para el futuro, es un inicio. Y entonces nuestro foco para el corto plazo es la mejora del margen, respeto al medio ambiente, porque si no perdemos la licencia de operación. O sea, lo que nos desvela es tener una refinería que genere valor. Sin valor no va a haber activo. Entonces estamos haciendo inversiones, obviamente en estos periodos las inversiones se han minimizado, pero que atienden en primer lugar a lo ambiental y también mejora de costos, mejora de rendimiento. ¿En qué pensamos? Sí, tenemos a nivel país, se está haciendo también una apuesta al hidrógeno. Se está lanzando un proyecto de una planta piloto de hidrógeno y a nivel ya ministerial y de la dirección está en carpeta también el proyecto H2U, que es producción de hidrógeno, que puede ser tanto offshore como onshore. La integración con la petroquímica, sí, estamos todos leyendo lo mismo. La problemática es común a todos nosotros. El horizonte, la amenaza, yo creo que todavía tenemos unos años, pero para nosotros la amenaza mayor es la del margen. Nosotros tenemos que generar un margen porque si no, no vamos a poder seguir funcionando. La calidad del producto y bueno, también tenemos en carpeta, por ejemplo, coprocesamiento. Hemos avanzado mucho en un proyecto de coprocesamiento
oleaginosas en la unidad de hidrotratamiento. Tenemos muy buena capacidad de hidrotratamiento, y de momento quedó congelado en función de una serie de cambios en lo que es la política de renovables en los combustibles. O sea que la mirada de futuro es compartida con la del informe, las amenazas. Tratamos también de hacer inversiones en transformación digital para, digamos, reducción de costos y mejora de margen. Ese es un poco el camino. No es muy diferente a lo que se ha planteado. O sea, calidad, trabajar en reducción de costos y agregado de valor, medio ambiente. Bueno, gracias Pastorini. Y haciendo el puente, ¿no?, de proteger márgenes, competencia, importaciones, paridad de importación, paso a los vecinos, y hablamos un poco con nuestros colegas de Argentina. Daniel, empiezo por ti, ¿no? Y Argentina siendo una de las excepciones en la región donde hay el mercado de refinación no está solamente dependiente de la empresa estatal, pero es un mercado donde hay diferentes jugadores en este sector. Daniel, ¿cómo ves esta temática del tiempo, de la velocidad, de la transición energética? Gracias, Felipe. Buenas tardes y muchos saludos a todos. Yo creo que es útil pensar que la transición energética, como tantos otros problemas de escala mundial, va a haber un mundo de varias velocidades, o por lo menos dos, ¿no es cierto? Y como en tantos otros temas, la diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo se va a ir ahondando, y ojalá luego de un primer periodo de mayor brecha, esa brecha se puede ir cerrando con el tiempo. Yo imagino economías sofisticadas, Europa, Estados Unidos, el sudeste asiático, en las cuales la regulación ponga objetivos ambiciosos a mediano y largo plazo. Ya estamos escuchando distintos objetivos de las compañías, de los países, para 2030, para 2050, que vayan de alguna forma poniendo el objetivo y dando el marco para que la tecnología, los recursos, el capital se vayan alineando detrás de la consecución de los objetivos, donde además hay mercados consumidores sofisticados que le dan valor a proteger los bienes comunes, como el medio ambiente, y donde además hay grupos de presión muy poderosos, que incluso hasta forman parte de las coaliciones de gobierno, en las cuales los objetivos verdes son prioritarios. Y luego está el resto de las economías, que como economías exportadoras necesitan forzosamente tener un ojo en lo que están haciendo esas economías desarrolladas, los objetivos que se imponen, porque en definitiva sus balances de divisas y de capital dependen de poder satisfacer las necesidades de esas economías desarrolladas, pero al mismo tiempo tienen que tener otro ojo en sus problemas internos y en sus capacidades internas, en cómo alinearlas con flexibilidad y con tolerancia interna para poder hacer que ese camino sea viable. Seguramente será un camino, como digo, de menor velocidad. ¿Qué tenemos en nuestra región? Tenemos enormes recursos naturales, de viento, de radiación solar, pero también de biomasa vegetal y de biomasa animal. Probablemente algo menos desarrollado lo que tenga que ver con residuos, con recolección de residuos, y con un poco lo que sería el upstream de la biorefinación, ¿cierto? La construcción de las cadenas logísticas y de las cadenas de valor, para lo cual evidentemente tenemos los mismos problemas que para cualquier otra cadena logística en esta región. Tenemos enorme capital humano y tenemos digamos, la posibilidad de constituirnos en exportadores de bajo costo de este tipo digamos, de elementos y de piezas que conforman el rompecabezas de la transición energética. Evidentemente vamos a tener enormes desafíos, vamos a tener enormes tensiones sociales,
nuestras sociedades no están completamente alineadas detrás de estos objetivos ambiciosos, digamos, por el bien común, de manera que creo que se abre un periodo de mucho interés y de mucho desafío en cómo nuestra región y nuestros países pueden, como digo, aprovechar el impulso de las economías desarrolladas y al mismo tiempo cuidar y aprovechar al máximo los recursos internos. Gracias, gracias Daniel. Ignacio, pues ahí vemos diferentes perspectivas, pero en la actuación de YPF tenemos, ¿no?, un ejemplo de la integración, ¿no?, desde producción de crudo, refinación, industria petroquímica. ¿Cómo ustedes ven, ¿no?, este tema de la velocidad, del tamaño de lo que es la transición energética dentro de vuestros negocios y en particular para el sector de refinación? Bueno, buenas tardes. Gracias, Felipe. Gracias, Arpel, por invitarme y compartir con mis colegas este panel. Bueno, hablando a lo último, probablemente coincidir con todos mis colegas y resumir mi participación sería muy breve y voy a tratar de darles algo más. Yo creo que nosotros en las curvas, como se dijo antes, vemos, son muy similares. A partir del año 2030-2035 es donde vemos los picos de demanda en nuestra región. Vemos un delay respecto de lo que es el resto de los países más desarrollados, especialmente Europa, entre 8 y 14 años. Y yo creo que eso, a ver, nos plantea el desafío, obviamente, digamos, como se dijo antes, de competir con nuestros propios productos, porque va a haber sobredemanda y va a ser muy competitiva y va a llegar a nuestra región más competitiva. Tener sustitutos que van a tener una velocidad de desarrollo que cada vez van a ser más fuerte. Pero a su vez, yo creo que también hay que tener en cuenta, y se dijo antes, que nuestra región por los próximos años va a seguir siendo importadora. Tanto importadora de combustibles como también de productos petroquímicos, ¿no? Y eso abre una oportunidad muy interesante, donde creo que la refinación y la petroquímica integrada tiene una oportunidad, ¿no? Obviamente es un desafío que tenemos que atacar desde el punto de vista de la eficiencia. Yo creo que esa es una palabra clave, eficiencia en dónde invertimos cada dólar, en todo lo que tiene que ver con CAPEX en los próximos años en la refinación. Vamos a tener que ser muy quirúrgicos en nuestras decisiones. Desde el punto de vista de YPF, hay una particularidad que también tiene la Argentina, que vemos que vamos a ser netos exportadores de crudo durante mucho tiempo, con el desarrollo de los no convencionales, básicamente, de vaca muerta. Entonces tenemos oportunidades de algunos de bottleneckings en nuestras refinerías, especialmente de mayor procesamiento. También hay que ver que es crudo liviano, entonces los niveles de conversión, y ahí entra un poco lo que hablaba antes Daniel y algunos otros expositores, que tienen que ver con ver cómo vamos a cargar esas conversiones a futuro con materias primas renovables, biomasa, y generar también coincido con Daniel, esa logística. Creo que es una etapa donde vamos a tener que aprender mucho, vamos a tener que adquirir otras capacidades. Pero hay una oportunidad, tenemos que, alguien también dijo, transitar la transición. En eficiencia energética, creo que se ha dicho, bajar nuestros costos para ser competitivos. Y también mencionar, en términos de recursos, todo lo que tiene que ver con renovables. Nosotros tenemos esta integración con nuestra subsidiaria de YPF Luz, donde prácticamente a fin de año el 30% de nuestra energía va a ser energía renovable, la que vamos a utilizar
nuestras refinerías. Y también la Argentina tiene otra capacidad, que es la disponibilidad de gas, donde el resto de la matriz que estamos hoy generando energía dentro de nuestras necesidades de refinación proviene del gas natural, donde hemos desplazado algunos combustibles líquidos que antes utilizábamos, ¿no? Entonces, hay oportunidades para ser más competitivo. No nos podemos dormir, claramente no nos podemos dormir. Tenemos que seleccionar bien nuestro CAPEX, dónde lo vamos a invertir. Y desde el punto de vista de la tecnología, yo creo que todos estamos avanzando en un camino cada vez más, que converge más a utilizar los datos para ser más eficientes, ¿no? En lo que tiene que ver con YPF, tenemos 2 complejos iluminados, casi al 100%, en Luján de Cuyo y Plaza Winkle, y eso nos permite tener más datos y poder tener mejores conclusiones. Yo creo que ese es un camino también que vamos a tener que aprender, los refineros maduros que somos, a ayornarnos a los datos, a la capacidad que tiene el talento también para ayudarnos en esto. Las curvas de aprendizaje van a tener que ser mucho más veloces, con lo cual me parece que yo lo veo más como una oportunidad. Le saco un poco de dramatismo. Sí creo que nos tenemos que mover. La velocidad, como dijo antes Patricio, es clave. Tenemos que saber en qué curvas acelerar y en qué curvas frenar, pero me parece que es un camino donde lo tenemos que atacar y tenemos muchas ventajas competitivas. Inclusive una ventaja que es muy importante es que estamos en los lugares con infraestructura, con conectividad, llegamos a muchos lugares, conocemos, y creo que esa es la oportunidad que tenemos que tomar, ¿no? Muy bien, Ignacio. Y ahí mencionaste un punto interesante, ¿no? Donde tienes YPF de la integración, ¿no? Producción, refinación, petroquímico, otros sectores, pero mencionaste renovables, ¿no? Y ahí veo a Alejandro de Raízen, donde es al revés, ¿no? Raízen al principio, ¿no? Una empresa de energía, pero en biocombustibles, pero ahora tienen la refinería en Buenos Aires. Entonces ven que hay espacio y es posible tener negocios paralelos en este sentido. Entonces, Alejandro, mirando como el nuevo player, viniendo de otra perspectiva desde el punto de vista de la empresa y de la región, ¿cómo ven la cuestión de la extensión de la transición dentro de un perfil de la empresa que tú operas? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Felipe, y contento de estar acá con este panel de nuevo discutiendo sobre temas de transición y refinación en la región. Sí, yo escuchaba a todos mis colegas y digo, la primera cosa que quiero decir es, nosotros somos optimistas de que el tiempo en el cual nos toca hoy las inversiones es para mí de alguna manera el tiempo justo. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas de las refinerías que tenemos acá en la región están o terminando su segunda fase de calidad de productos o están empezando su primera fase de ajuste de calidad de productos, y claramente estamos en esa etapa de incursionar un poco algunas de las estructurales que todavía se pueden en este corto tiempo. En el caso particular nuestro, y es bueno el comentario que hiciste, Felipe, de la refinería dentro de lo que es el grupo Raízen, ¿no? Donde estamos conviviendo un poco la monetización y el desarrollo de fósiles que tenemos en la Argentina, con un desarrollo enorme que hay digamos, de biocombustibles y de desarrollo de gas, etcétera, en Brasil, ¿no? Yo creo que, y yendo un poco a lo que decían todos, la primera cosa que digo es, no nos podemos parar en ninguna de las iniciativas. Me parece que a cualquiera de nosotros, y dependiendo de qué país estamos, tenemos que estar trabajando un poco en todas esas aristas que mencionaron hoy, ¿no? En nuestro caso particular estamos trabajando muy fuerte en eficiencia energética porque después de muchos años estamos haciendo inversiones nuevamente con cogeneración y
y plantas de última generación que tienen una eficiencia integrada energética que no tiene nada que ver con la planta de los 60 o los 90. Acabamos de montar una columna nueva en nuestro destilador que va a poder procesar 100% crudo shale de Vaca Muerta, que es nuestra intención poder monetizar ese recurso increíble que tiene ahora el país. Y estamos trabajando también en ver cómo dejamos todas las inversiones que estamos haciendo alineadas con la posibilidad de tener biofuels, ¿no? Que es otra característica que hemos discutido acá varias veces, que la Argentina tiene disponibilidad, como dijo Daniel, y que la región tiene disponibilidad. Si en algún momento vamos a usar nuestro escudo geográfico como región para protegernos, hay varias cosas ahí que podremos, como mencionaba Daniel, creo hoy en la presentación, intercambiar y maximizar nuestros recursos y nuestra defensa regional. Así que yo soy muy positivo en el timing. Hubiera sido horrible que hubiéramos hecho todas nuestras inversiones y de repente descubriéramos la transición energética. Creo que eso no nos está pasando a ninguno de nosotros. Y está bueno, como decía también José, explorar las cosas que nos hacen fuertes, ¿no? Encontrar esos nichos adentro de nuestra región o en exportaciones que nos puedan ayudar a mantener los márgenes y hacer una transición energética que funcione y sea razonable. Por último, algunas veces, y creo que me lo han escuchado decir, yo creo que parte de convivir con los biofuels o una parte renovable junto con nuestros fósiles es lo que seguro nos va a legitimizar esa transición de los fósiles en un largo plazo. Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho en Latinoamérica porque no está la estructura para ir a modelos más parecidos a los de Europa, donde necesitas poder llevar las cargas a esos híbridos o el desarrollo de la tecnología, como dijeron hoy antes. Así que te agradezco el comentario. Yo creo que se pueden convivir con las dos cosas y me quedo con que el timing es bueno, como dijo Ignacio, tenemos que ser quirúrgicos, me gustó esa palabra, para hacer las inversiones y buscar inversiones que realmente estén alineadas con la transición y nos den margen. Excelente. Gracias, Alejandro. Daniel. Yo creo que las cosas que han comentado nos da pie a seguir con la discusión, ¿no? Alejandro, gracias por tu optimismo de siempre. Has dicho que estamos en el tiempo justo, ¿no? Ya decía que Ignacio que el tiempo era bueno. Rescato también que un par de ustedes dijeron no nos podemos dormir, así empezó Walter contándonos su posición. Por otro lado, esta existencia del mundo de dos velocidades, ¿no? Que tanto Daniel como Ignacio decían, acá hay un delay, ¿no? Vamos a esperar algo que va a llegar un poco más tarde. José que nos decía, todos leemos lo mismo, pero hay una ventana de tiempo, ¿no? Y la preocupación por la calidad del producto y por mantener un margen que permita que nuestras refinerías sigan siendo competitivas. Yo los próximos temas que les planteo para discusión, uno es la dimensión, ya han tocado un poco de la ventana de tiempo, esta dimensión o el sentido de urgencia y la existencia de la ventana de tiempo para hacer inversiones en configuración, pero también alguna reflexión respecto a cómo hacemos estas inversiones en configuración, cuando en realidad las inversiones en refinación y en configuración nos traen aumento de emisiones. Y cómo manejan ustedes y cómo ven ese balance o ese desafío incluso dentro de sus empresas. Y después de eso me gustaría volver a un tema que comentó Patricio, que es el de la prudencia, ¿no? Y la velocidad que tenemos que ir y que podemos ir, y que tiene que ver con el costo, con la velocidad de la regulación en relación a lo que tenemos y el costo que esté involucrado. Pero si les parece, empecemos por la ventana de tiempo para invertir, y un poco este desafío de que cuando inviertes en refinación, al final aumentas emisiones y cómo lo ven. Walter,
yo sé que tú tienes pensamientos al respecto. Bueno, son las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Yo me sumo a lo que había dicho José y se dijo, yo creo que lo fundamental para lo que es el segmento de refinación es mucho foco en eficiencias, en ser competitivo desde el punto de vista de costos, en ser rigurosos en la aplicación en la disciplina de capital, como también se mencionó, y el otro tema con el cual estamos totalmente alineados es tener calidad de combustibles que le den viabilidad a nuestras instalaciones, porque si no, esa calidad de combustible va a ser suplida desde el exterior y nuestras instalaciones van a perder competitividad. Ahora, lo que hablabas vos un poco, Daniel, el tema digamos, dónde invierto en conversión. Y yo creo que la ventana, depende de qué tipo de proyecto se puede estar yendo, porque uno tiene que tomar una decisión de decir, bueno, tengo una oportunidad, invierto para hacer más gasolina y diésel, por ejemplo, o invierto para hacer petroquímica. Y esa es una decisión, porque voy a decir, bueno, en el corto plazo, quizás en los próximos 10 años, quizás la rentabilidad para hacer gasolina y desplazar importaciones, como se mencionó, la región es neta importadora, quizás luzca atractivo. Pero si yo lo mido de acá al 2030, si lo miro de acá a 30 años, o sea, 2040 y 50, ese nivel de atractividad se cae para ese proyecto. Y ya un proyecto de petroquímica pasa a ser mucho más interesante, considerando que se estima que la petroquímica va a subir de acá en los próximos 30 años alrededor de 3-4% anual, mientras que gasolina, la subida quizás sea el 1% anual y hacia el 2035 bajando, o el diésel hacia el 2040, 2045 bajando. Entonces, creo que son decisiones sumamente relevantes, son inversiones grandes para un segmento de refinación, ya sea un complejo para hacer más gasolinas o más diésel versus un complejo para ir a petroquímica, y bueno, vamos a tener que evaluarlas. Y creo que ahí, yo ya había mencionado anteriormente, o sea, en algunos casos estamos usando precio sombra carbono, ¿no? Entonces, un proyecto que me aumente la huella carbono va a tener su penalidad, y eso va a hacer que, por ejemplo, un proyecto que te orienta a petroquímica sea mucho más competitivo que un proyecto que te aumente la conversión y te aumente la producción de combustibles, y que puede lucir competitivo en el corto plazo, pero más en el largo plazo no lo es. Y después el otro tema es, hay proyectos de conversión realmente que pueden resultar ser atractivos, como por ejemplo, si uno piensa en hidrógeno, un proyecto de gasificación, que quizás nunca lo habíamos puesto en el radar. Si yo pienso que del 2030 en adelante ya el hidrógeno puede tomar el hidrógeno como combustible, ¿no? O al 2040 puede tomar alguna participación relevante en lo que es transporte, y algunos hablan de, por ejemplo, transporte de cargas pesadas. Bueno, un proyecto de gasificación, siempre y cuando esté atado a Carbon Capture and Storage, puede resultar atractivo. Obviamente, si voy a hacer gasificación y emitir CO2, es poco probable que funcione, porque de nuevo la huella de carbono es extremadamente relevante. Pero si yo lo complemento con tecnologías de Carbon Capture and Storage, creo que pueden ser proyectos de conversión, no de la conversión típica que hemos visto nosotros en las refinerías de más coker, más hydrocracker, más cracking, pero pueden ser proyectos de conversión que, digamos, estén alineados con la transición energética. Bien, gracias Walter, muchas gracias. No sé, además de ser quirúrgicos, tú decías, Ignacio, ¿cómo ves? Podemos volver un poco sobre esta ventana de tiempo para hacer cosas y esta discusión que pueden tener en las empresas del aumento de emisiones que provocan esas inversiones, o el equilibrio con la licencia para operar en términos ambientales. Sí, claramente. A ver, es un hecho que las inversiones que nos planteamos tienen que tener un periodo de repago más corto del que habitualmente nosotros pedíamos para inversiones en refinación, ¿no? Y a su vez, nosotros lo estamos haciendo desde hace un par de años, y se está incrementando en nuestros análisis y casos de negocios. Claramente el factor
sustentabilidad es un factor que juega en la priorización de nuestro portafolio, ¿no? Pero hay un factor que me gustaría introducir en el debate, además de que obviamente en nuestros proyectos, y como antes comentaba Walter, de penalizar por huella de carbono o empezar a ver alternativas de captura de dióxido en algunos de los proyectos, creo que hay un factor importante si uno considera, y me remito un poco a lo que es el trilema energético que plantea el Consejo Mundial de la Energía, ¿no? Donde habla de accesibilidad, habla de seguridad en la energía y habla del factor sustentabilidad. Yo creo que ahí hay un punto donde, tanto en lo que es seguridad de energía, que suple nuestro sector, nosotros somos un sector confiable en el suministro de combustibles, tanto en la producción como en la logística, como en la accesibilidad, porque cada vez hemos sido más competitivos y nos planteamos, lo hemos dicho todos, en ser cada vez más competitivos. Creo que obviamente hay que trabajar mucho en la sustentabilidad, pero también somos habilitadores de cuestiones asociadas a las emisiones en esta ventana que tenemos de inversión. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuevas especificaciones o calidad de combustibles, la verdad que nuestros complejos productivos puedan producir los combustibles en la calidad que se requiere, es lo que permite que, por ejemplo, en Argentina se pueda pasar de los motores Euro 4 a Euro 5, Euro 6, que son los que emiten menos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que se llama el Scope 1, Scope 2, estamos trabajando, pero también tenemos una influencia muy fuerte en el Scope 3. Y yo creo que ahí no solo lo enfoco desde el punto de vista de la ventana que tenemos de inversión, con todos los disclaimers que tenemos en nuestros casos de negocio y que creo que todos estamos viendo como alternativas, sino también comunicar. Me parece que la comunicación de que la refinación durante esta etapa es también un habilitante para que aguas abajo se pueda tener una energía más eficiente. Me parece que, o un consumo de energía más eficiente, creo que es un punto relevante que me gustaba dejar como mensaje, ¿no? Bien, muchas gracias. Ahora en un momento volvemos a este punto que has dicho de la accesibilidad, ¿no? Quizás me gustaría recordar primero con Alejandro y con Patricio los temas de equilibrio con medio ambiente, las emisiones. Si quieren mencionar algo de la ventana de tiempo, pero bueno, tú, Patricio, ya están en 10 ppm hace mucho tiempo, ¿no? Han hecho las inversiones hace bastante tiempo, pero no sé si te parece, si me comentan un poco cómo mantienen la licencia por operar, el equilibrio con el medio ambiente en esta industria pesada, ¿no? Sí, efectivamente, Daniel, ahí estamos bastante bien nosotros con el tema de la calidad de los combustibles. Estamos en 10 ppm, diésel, gasolina, y también se está restringiendo también el uso del queroseno doméstico, así que prácticamente estamos todos con muy poco contenido de azufre. Entonces, hoy día la regulación para el caso de la refinería va por las emisiones, básicamente. Creo que, y ahí ya nos queda muy poquito más por hacer, digamos, y más que controlar algunas emisiones fugitivas. Yo creo que una vez cerrando los temas ambientales de la refinería, que ya están los proyectos definidos y tirados, como se dicen acá, lo que queda acá y se está trabajando en paralelo es todo el tema de logística, ya sea para la propia distribución de combustibles de las propias refinerías, así como también pensando en el futuro, ¿por qué no? Vimos también que un tema del hidrógeno, por ejemplo, es justamente la red de distribución, y eso es algo que a nosotros como país nos quedó corto ya lo que es hidrocarburos líquidos, y también hay que pensar, entonces, si hay un cambio de combustible de hidrógeno, por ejemplo, también es tener esa mirada de que esto sea, no sé, es posible que sea dual, no sé, o que pueda funcionar para ambos sentidos, digamos, o para ambos productos, digamos. Yo creo que por ahí va. Ahora, es complejo el tema de la regulación, porque efectivamente cada regulación en cada país le debe pasar lo mismo, porque
nosotros queremos ser más eficientes, necesitamos hacer inversiones ambientales para ser más eficientes también y contaminar menos, pero también necesitamos permiso para eso. Entonces, ese permiso para eso requiere más compromisos con las autoridades, más compromisos con la comunidad, que también es mucho más exigente, mucho más, te exige mucho más respecto a la calidad de tu inversión, como también todos los beneficios sociales que puede traer una inversión de este tipo. Entonces, además que nadie quiere tener tampoco una industria cerca de su casa, entonces también todo se empieza a complejizar bastante más, digamos, el tema. La verdad que es un tema que cuesta encontrar los equilibrios. Lo único que no hay equilibrio es que cada vez los costos son más altos de las inversiones, ya sea por el lugar donde hay que escogerlo, por la logística asociada, por todas las restricciones que hay que tener adicionales. Entonces eso solamente va en una sola dirección, no van a una dirección contraria. Sí, pero es un tema que definitivamente lo estamos viviendo y yo creo que le va a pasar a todos y ya lo están viviendo. O sea, el equilibrio, este trade-off en emisión versus menos, más refinación. Nosotros como compañía hace rato tomamos una decisión de no crecer quizás en refinación, pero sí en complejidad y en conversión, que también nos queda muy poquito, pero sí en complejidad, pero básicamente apuntando a restricciones ambientales. Gracias, Patricio. Interesante tu visión, ¿no? Cada vez más desafíos y mayores costos. Ya volvemos a hablar un momento sobre eso. Alejandro, ¿algo más sobre emisiones y este desafío que tenemos los refinadores? Gracias, Daniel. Sí, quizás complementar dos cosas ahí, parecida a mi visión a la que tuvo Ignacio. Yo creo que nosotros habilitamos la posibilidad de tener energía confiable y que se generó eficientemente, ¿no? Entonces ese es un punto, cuando hablamos siempre digo de emisiones, que consideremos toda la cadena, ¿no? Del barril de crudo o de la entrada de gas al final de la rueda. Entonces el hecho de que nosotros aumentemos la calidad y la disponibilidad y que permita que se usen vehículos más eficientes o maquinaria más eficiente en cuanto a consumo, digamos, unitario de combustible, estoy contribuyendo claramente a tener menores emisiones a nivel global. Y yo digo, todavía en la cadena de uso de la gente hay varios generadores de energía y de disponibilidad de trabajo mecánico que creo que son bastante más ineficientes que las refinerías. Con lo cual, si vos lográs sustituir eso, todavía le estás aportando a la región un nivel de emisiones más bajo. El otro punto es, a mí no me cabe ninguna duda de que si nosotros vamos a estar en la Argentina largos en materia prima, como es crudo y gas, nosotros tenemos que monetizar eso, dejar ese ingreso y ese margen acá en la Argentina y en la región, y que no sea sustituido por, como decían antes, productos importados, refinados en otro lado, al cual nosotros le estamos pagando el margen, ¿no? Y esa es una ecuación que tenemos nosotros ahora y que, como decía Ignacio, la vamos a tener por algunos años. Después probablemente todo eso tiende a equilibrarse, ¿no? Pero que hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo con esa mira de ser también eficientes en las emisiones que tenemos. Esa es una condición muy particular de la Argentina, entiendo, pero a lo mejor, como hablamos alguna vez con Patricio, no sé de dónde está viniendo el crudo, Patricio, pero si tenés crudo acá a la vuelta de la esquina, a lo mejor hay una oportunidad también ahí regional, ¿no? Alguien me lo quiere vender por ahí. Bueno, aquí dejamos los aspectos comerciales para dentro de 5 minutos. Bueno, no, muchísimas gracias, Alejandro. No, yo quería, digamos, conectar con un tema que a mí realmente me preocupa personalmente, que es la cuestión de la accesibilidad, esta cuestión de que teníamos que ser prudentes frente al avance de las regulaciones. Patricio volvió sobre el tema ese diciendo que los costos iban en un solo sentido. La reflexión aquí es, digamos, en la región tenemos más de 15 países donde el ingreso per cápita anual promedio es de $7.000, no llega a los $7.000 anuales, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de esas personas de ingresos de $500 por mes promedio, que difícilmente puedan pagar costos de energía, ya sea para ir a trabajar o para energía en sus hogares,
de cuentas de $200 por mes, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que surge es, todas estas mejores calidades, mayores inversiones, mayores exigencias, tanto en las operaciones como en la calidad del producto, si son realmente asequibles, ¿no? Y cuál es el rol del refinador y cuál es el balance que tiene que haber entre esa velocidad de la regulación y la disponibilidad de la tecnología y la eficiencia y los costos para poder producir combustibles asequibles, ¿no? Y que esto sea, y en términos generales, a qué mercado y a qué tipo de sociedad le vendemos estos productos. Yo no sé quién me ayuda un poco con esta discusión. Hemos tenido algunas conversaciones previas. Daniel Chiafone, ¿te parece comentarnos tu punto de vista? Cómo no, Daniel, gracias. Sí, es una fuente de mucha preocupación. ¿Cómo evitamos que estas oleadas, ¿no es cierto?, de cambios tecnológicos, regulatorios, en definitiva sigan ahondando las brechas sociales en los países de nuestra región, ¿no? Bueno, tiene que ver con lo que mencionaba antes, las dos velocidades, de las economías desarrolladas y el desarrollo. Yo creo que hay dos o tres elementos que pueden ayudar en este sentido, no digo que evitarlo completamente, ¿no? Y creo que esa dicotomía entre, o digamos, ese conjunto de tres tipos de inversiones que hemos identificado, ¿no? Inversiones en eficiencia, inversiones para continuidad del negocio y este nuevo tercer bloque de inversiones en transición energética. Yo tengo la expectativa de que las fronteras entre esos bloques se empiecen a difuminar, ¿cierto? Y que en definitiva la eficiencia del dólar invertido en el sector energético, ya sin solo pensarlo como refinación, apunte a que tengamos ese factor de asequibilidad que vos mencionabas, es decir, que la energía siga siendo abundante y relativamente barata. Y en eso me parece que es muy importante, digamos, darle dos cosas a la industria energética y probablemente a la industria de la refinación. Una es la mayor libertad de acción posible, porque creo que las tomas de decisión, la calidad de los recursos humanos involucrados, etcétera, son de primer nivel mundial en nuestra región. De manera que creo que este sector tiene la capacidad de, dentro de ciertos límites, autorregular cuáles son las inversiones más eficientes para lograr toda esta diversidad de objetivos al mismo tiempo. Y lo segundo, algo de lo que personalmente estoy muy convencido, es que el horizonte para la industria de los hidrocarburos y de la refinación es largo, es realmente de muchas décadas todavía, ¿no es cierto? Es decir, la transición no viene a comerse a la industria del petróleo, viene a mejorarla y viene a complementarla. Y entonces cuando uno vuelve a tomar conciencia de que está en una industria en la que cada pequeño paso de eficiencia tiene sentido, porque en definitiva hay décadas por delante para aprovecharlo y para amortizarlo, digamos, tiene sentido, digamos, seguir invirtiendo en eficiencia, tanto para la refinación de petróleo como para la refinación de biomasa, como para las energías renovables y como para todo el menú de inversiones disponibles, ¿no? Donde, insisto, es vital que la industria tenga amplia capacidad de decisión. Muy bien, no, muchísimas gracias, Daniel, por tu punto de vista. Quizás, no sé, escucho candidatos, digamos, o atento a quienes quieran comentar también sobre este tema. A mí Marcelo, sí. Me gustaría hacer un par de comentarios, sobre todo, bueno, hablando en términos de calidad de combustibles y esto asociado al tema de regulación. Yo voy a comentarles una experiencia que tuvimos acá. Realmente las regulaciones en temas de calidad de combustible acá en nuestro país no avanzaban a la velocidad que el mundo las exige, ¿eh? Sin embargo, nosotros estábamos ya con la capacidad técnica, por ejemplo, de producir un diésel premium con 50 partes por millón. Sin embargo, de ello la regulación nos exigía como 400 partes por millón. Entonces, bueno, algún momento comenzamos a mejorar la calidad e inclusive, bueno, recibimos una sanción por parte del
del ente regulador, porque obviamente, como también lo mencionaban, esto viene en aumento de los costos operativos. Sin embargo, de ello, bueno, como les menciono también ahora, las políticas están más alineadas justo en estos temas de mejoramiento de combustible y se ha generado ya un comité mediante el cual se están haciendo las modificaciones a las regulaciones. Entonces nosotros también ya hemos ido caminando un paso adelante. Ahora estamos ya produciendo un diésel premium de 50 partes por millón y tenemos ya listo el recambio del catalizador para producir en 10 partes por millón. Entonces, el próximo año que tenemos ya la parada programada, estamos ya planificados para hacer este recambio y caminar en este sentido. Sin embargo, de ello, es de resaltar también que a más de los temas técnicos, también los temas regulatorios son importantes porque pueden presentarnos cierto tipo de restricciones. En cuanto tiene que ver con las inversiones, bueno, me gustaría comentarles que dentro de los proyectos estratégicos que ha planteado el gobierno, que son 7, está el proyecto de una instalación de un tren de alta conversión en Refinería Esmeraldas. Este es el centro más importante que tiene el país, procesamos 110,000 barriles de crudo. Es un centro que tiene ahorita una característica de mediana conversión. Producimos alrededor de un 35% de residuos y el objetivo es reducir este margen a alrededor del 4 o 5%. Entonces, estamos en franco trabajo en este sentido. Se están haciendo ya todos los documentos para poder salir con esta licitación y esperamos poder captar las inversiones que necesitamos para llevar a buen término este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias Marcelo por compartir las iniciativas. Quizás me gustaría, no nos queda mucho tiempo más, no sé. Bueno, un poco comentar lo de la pregunta anterior en cuanto a la ventana y este último tema que se planteó. Yo creo que sí que hay ventana, ¿no? Para proyectos, no tenemos nosotros en mente grandes proyectos de ampliar la capacidad, sí. Hay proyectos de inversión acotada para, digamos, maximizar el uso de lo que es conversión en la refinería. La dificultad principal es el financiamiento, y más para una empresa estatal. Me imagino que también los tienen las empresas privadas, o sea, y la velocidad con que vaya a darse esta transición energética también está en el costo. Es muy costoso hacer una transición. Me parece que los objetivos son sumamente ambiciosos y bueno, ojalá se puedan cumplir, porque en definitiva todos tenemos que cuidar, digamos, el planeta, pero va a haber recursos, hay que desmontar, digamos, toda esta industria y tener algo que sustituya todo lo que hoy provee la refinación. Lo veo a una velocidad, me parece, más lenta de lo que se está planteando. Y la gran dificultad es el financiamiento. Se necesita mucho dinero. Los países vamos a necesitar mucho dinero para financiar todas estas transformaciones. Bien, y hay gracias. Otras prioridades. Claro, Hay claro. muchas prioridades. No necesariamente por encima de esta, pero bueno, educación, salud y demás. Bueno, los recursos son acotados. Claro, sí, recuerdo incluso los comentarios de hace unos 5 años de un líder de una organización multilateral, digamos, en nuestra región que decía si nosotros queremos combustibles 10 ppm, si tenemos escuelas y hospitales 10 ppm, ¿no? Una discusión, digamos, que es económica y que es social también, de alguna forma. Yo no quiero ocupar tanto, digamos, el centro de la escena. Tenemos, no sé si quieres comentar tú, Ignacio, algo más sobre esta cuestión. Hay algo que nos gustaría que comenten, es el refinador es digamos, una parte pasiva, sufre la transición o es el protagonista, ¿no? De alguna forma, creo que nuestros países, nuestros gobiernos ven en cierto sentido, reclaman un rol del refinador en esta transición. ¿Cómo lo ven, Ignacio?
No, yo creo claramente que tenemos que ser protagonistas, ¿no? en este camino. Creo que todos hemos expuesto diferentes vías de acción. Como dije antes, me parece que también la comunicación sobre la importancia de nuestro sector, desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de los pasos y cómo influimos en los próximos años, la accesibilidad de la energía, la seguridad, los costos competitivos, en cómo nos hemos transformado, cómo hemos sido una industria confiable durante muchos años, lo seguiremos siendo. Me parece que es algo que es importante comunicar a todos los stakeholders, lo mismo que los próximos pasos que vamos a hacer. Y un punto adicional, creo que también para el nuevo talento, que lo necesitamos, porque como dijo alguien antes, y me voy a copiar la frase, Daniel, nosotros, la transición viene a mejorar la industria del petróleo. La verdad que creo que necesitamos ese talento, atraer ese talento que nos acompañe en los próximos años, para ser más eficientes, para que también nos haga abrir los ojos donde no lo estamos viendo, pero creo que es una actitud no pasiva, la nuestra. Tiene que ser una actitud claramente activa en todos los foros. Creo que celebro este foro para, como también, como su granito de arena, y creo que tenemos que participar en más lugares, justamente mostrando nuestra posición, ¿no? Gracias, Ignacio. Daniel Chiafoni, nos querías comentar algo, creo. Sí, no, reaccioné a tu pregunta, Daniel, porque me parece fundamental. Protagonistas, tenemos que ser protagonistas porque la alternativa es ser víctimas del proceso, y eso seguramente va a ser más doloroso para todos, no solo para la refinación. Y además porque me parece que estamos en un terreno desconocido, ¿no es cierto? Donde es desconocido para todos. Entonces, la colaboración entre la industria, la administración, los sectores de poder, los sectores formadores de opinión, también hace que de alguna forma entre todos construyamos el escenario de la transición energética que más conviene a la sociedad. Entonces, realmente pienso que ninguno de los actores, entre ellos nosotros, puede quedar en la banquina, digamos, sino que tenemos que estar desarrollando esto en conjunto y con espíritu pionero. Así que, sin duda, protagonista. Muchas gracias, Daniel. Perdón, Daniel, hay una pregunta de quizá de unos temas que se trataron, yo creo, y una pregunta que viene de la audiencia, creo que es interesante, ¿no? Pasolini dijo muy bien claro, ¿no? Hay que dar prioridades, los costos de la transición energética son altos, ¿no? Cambiar no es tan fácil, ¿no? Pero ahí hago una conexión con lo que mencionó Patricio, que ¿no? Se puede hacer acuerdos, participaciones, ¿no? Y no estar solos, ya como distribuir un poco el costo, ¿no? Y no estar solos. Y también mirar quizás en otras áreas, ¿no? O donde la refinación sea parte de un complejo energético, sea el hidrógeno verde, sea la amonia, pero no estarmos tan en el modelo tradicional que es crudo, refinación, ¿no? Estaciones de servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes ven estas opciones, ¿no? Del sector? Porque ahí se comparten costos, hay beneficios quizás comunes en diferentes sectores, con diferentes industrias de otras áreas, y eso se puede desarrollar aún más, ¿no? A la industria en general, en términos de negocios. Patricio, no sé si quieres empezar con eso. Sí, muy bien, Felipe. Yo creo que ese es el punto, así un poco hablando también con lo que dijo Ignacio, y han dicho varios en realidad, ser protagonista. Yo creo que la experiencia y el know-how de la energía está acá, digamos, está en la refinación. O sea, nadie más podría hablar y tendría por ser más complejo que los refineros, digamos. Por lo tanto, yo creo que el llamado es justamente, dado que tenemos la expertise, tenemos el conocimiento,
debemos ser protagonistas, llamados a convocar, justamente como tú dices. O sea, yo creo que muchas industrias giran en torno a la refinería hoy día. Los proveedores se crean a través de la refinería, ¿no es cierto? Y también diferentes servicios y nuevos innovadores también se están creando. Yo creo que es el llamado, y yo creo que ese es el tema, digamos, estar en la proa del buque, no en la popa, mirando cómo las cosas suceden, digamos, cómo nos vamos alejando en este buque, digamos, ser el timón para dónde va este cambio energético. Sí, definitivamente yo creo que aquí el llamado es articular a ser protagonista en ENAP, y muy orgullosamente lo digo, lo estamos haciendo. Nosotros tenemos proyectos eólicos, tenemos parques solares, y también estamos tratando de que generar alguna prueba piloto también para que nuestras refinerías sean las primeras también en consumir hidrógeno también de alguna manera verde. Los procesos de refinación en general consumen hidrógeno. ¿Por qué no pensar en articular y que gire en torno también hasta la industria de refinación procesos de hidrógeno verde para que las refinerías también sean mucho más sustentables también? Así que definitivamente comparto tu comentario y comparto el de muchos de ser protagonistas. Yo creo que ese es el desafío, articular, aprovechando nuestro conocimiento, nuestro know-how en energía, porque nunca nadie más del sector lo tiene más que nosotros mismos. Muy bien. Gracias, Patricio. Pues un poco en esta línea, Alejandro, de una manera breve, si puedes complementar. Raízen actúa mucho en la parte de la distribución, comercialización, ¿no? de combustibles tradicionales, biocombustibles. ¿Cómo ven estos sectores, actuaciones, ¿no? O quizás trabajar con otros agentes dentro de lo que serían otras oportunidades de negocio, lo que es el tradicional? Gracias, Felipe. Sí. De hecho, Raízen en Brasil está realmente desarrollando sus polos de generación como polos de generación energéticos, ¿no? Y ellos obviamente están primero sobre toda digamos, el desarrollo de la caña de azúcar integral, ¿no? Hasta la distribución de generación eléctrica distribuida, etcétera. Y está todo el complemento, como te decía hoy un poco más temprano, de poder poner, en el caso de Brasil, que es claramente parte de su línea política, toda la parte de etanol en las gasolinas, ¿no? Y el FAME en una forma, otros porcentajes y otro alcance, quizás, porque esa es una característica muy fuerte de Brasil. En nuestro caso, digo, de vuelta, en la medida, y escuchaba un poco lo que decía Patricio, ¿no? De socios estratégicos. Si nosotros quisiéramos poner integralmente nuestras refinerías biofeeds, hay mucho para desarrollar del lado upstream, de tener esas cargas en forma confiable, con la logística, con las características, y tenés que hacer todo ese desarrollo al cual nosotros estamos muy acostumbrados para, digamos, la materia prima de nuestros productos, pero no necesariamente quien te genera esas cargas alternativas tiene ese desarrollo. Desde ese punto de vista hay mucho que, digamos, que desarrollar, y está toda la parte, digamos, yo diría, de integración con una refinería a la hora de mirar generación y consumo, ¿no? Si yo miro y digo, hay veces paneles solares se complica esa generación porque generan solamente de día, y cómo haces para que eso te sirva todo el tiempo, y vos tenés líneas de producto o de consumo importantes que podrías integrar con ese tipo de tecnología para complementar tu generación. Ahí hay todo, para mí, hay mucho por explorar, y creo que lo dijeron Daniel y Patricia, hay mucho por explorar, mucho por ponerlo en valor y prácticamente, y lo tenemos que desarrollar juntos, ya sea nosotros como una fuente que consume parte de esa energía para transformar nuestras refinerías en más verdes, o nosotros como un vehículo para acercar energía en vehículos o en movilidad al consumidor final. No comentamos algo, pero yo creo que otra parte que se viene mucho va a ser si hay más sustitución de combustibles líquidos en los barcos, ¿no? Y nosotros seguro vamos a hacer una parte de eso también. Y no hablamos tanto tampoco, pero de la parte de combustible sustentable para la aviación, donde la primera interfase seguramente va a ser
algo parecido a lo que comentamos hoy. Poner una parte de biofeeds en nuestros hidrotratadores de jet fuels y empezar ahí a estirar la cosa, porque tratar de hacer el SAF de bio, hay tecnologías, pero el rendimiento volumétrico es bajísimo. Entonces, toda esa transición, nosotros estamos en el medio. Y creo que todos estamos, acá al menos lo hemos discutido nosotros varias veces, queremos asumir ese rol y participar en esa transición activamente y con el genuino interés de hacerlo de la mejor manera posible, como siempre hacemos, digamos, el uso de los recursos que nos dan. Muy bien. Gracias, Alejandro. A mí me parece, Felipe, hay algunas preguntas adicionales del público. Justamente una tenía que ver con el potencial del reciclado químico y la carga y el coprocesamiento, que de alguna forma ya se ha hecho alguna referencia. Yo te diría, yo dejaría la discusión con este último sabor del rol protagónico de los refinadores de la región en esta transición y como participantes de un ecosistema, con este rol de suministradores de energía de bajo costo en la región. Luego, si les parece, y yendo de norte a sur y de oeste a este, Walter Canova de Ecopetrol, siempre un gusto tenerte como parte de este equipo, de estas discusiones y como aportante del estudio que se ha realizado. Marcelo Solís, muchísimo gusto también y muchas gracias de Petroecuador. Ahora sí, de oeste a este, Patricio Farfán de NAP, Ignacio Millán de YPF, Alejandro Vago de Raízen, Daniel Chiafone de Pan-American y de Action, y Alejandro Vago Raízen y José Pastorino de ANCAP. Muchísimas gracias a tu equipo también por este apoyo que nos has dado durante todo el estudio. Y si les parece, Felipe, le cedemos a Irene Alfaro para el cierre por ARPEL. Bueno, no, repito el agradecimiento de Daniel a todos nuestros amigos y compañeros ahí de la industria. Un gusto. Muchas gracias por la discusión del día de hoy. Irene. Bueno, muchas gracias a todos. Quedaron algunas preguntas sin contestar, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Vamos a intentar después canalizarlas por email. Quedan todas registradas y bueno, y las teníamos ahí pendientes, pero bueno, el tiempo pasa. Así que, sin más, ya culminamos el evento. En nombre de ARPEL, también quiero agradecer nuevamente a todos los panelistas, a los moderadores y a los participantes que han contribuido con el éxito del encuentro. En el correr del día les va a llegar una muy breve encuesta de evaluación. Sus respuestas tienen mucho valor para ARPEL, nos ayudan mucho a mejorar y a definir futuras actividades que sean de valor para todos ustedes. Así que les agradecemos mucho desde ya que las respondan. También los invitamos a visitarnos y a seguirnos en las redes sociales, en LinkedIn y en Twitter, así como en el canal de YouTube de ARPEL, donde van a encontrar videos de webinars anteriores y van a encontrar este también. En la página web de ARPEL también pueden consultar nuestro calendario de próximos eventos y cursos. Hasta pronto y nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias. Que estén bien. Buenas tardes a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, un gusto. Chao. Hasta luego. Un gusto, Walter, Patricio, todo. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.